Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez continuaremos con el cálculo de derivadas. En el video anterior aprendimos a calcular derivadas por definición. En la práctica, el cálculo de derivadas se simplifica a partir de la aplicación de los resultados obtenidos al utilizar la definición y algunas propiedades que estudiaremos a continuación. Utilizando la definición de derivada, se puede deducir a partir de una función una expresión para su función derivada. De esta manera, resulta práctico indicar en una tabla alguna de las funciones más usuales y sus respectivas derivadas. Como por ejemplo, podemos notar en esta tabla, en la columna de la izquierda, algunas de las funciones que habitualmente usamos, y en la columna de la derecha tenemos su respectiva función derivada. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que queremos calcular la derivada de la función x a la sexta. Observamos que esta función es del tipo f de x igual a x a la alfa, en donde alfa en este caso vale 6. Según la tabla, su derivada se calcula haciendo el producto del exponente por x a la alfa menos 1. En este caso el exponente es 6, por lo tanto la función derivada será 6 por x a la quinta. En cambio, si quisiéramos calcular la derivada de la función raíz de x, ahora no es necesario recurrir a la definición para hallar su función derivada. Directamente observamos en la tabla que su derivada es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Lo mismo si quisiéramos calcular la derivada del logaritmo natural de x, según la tabla, su derivada es 1 sobre x. Y si en cambio quisiéramos calcular la derivada del coseno de x, buscamos en la tabla y su respectiva función derivada es menos seno de x. Bien, estudiaremos a continuación algunas reglas de derivación. Me dejo mi tabla de derivadas aquí a un costadito para reconocer inmediatamente cuál es la función derivada en caso de aparecer alguna de estas funciones. La primera regla dice que si f y g son funciones derivables, entonces la suma también es derivable. Y la regla me dice que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las funciones derivadas. Por ejemplo, si yo quisiera derivar 3 a la x más seno de x, acá tenemos una suma de dos funciones, en donde podemos reconocer a 3 elevado a la x como f y seno de x como g. Buscamos en la tabla estas dos funciones y sabemos que la derivada de una suma es igual a la suma de sus derivadas. Por lo tanto, la derivada de 3 a la x, que corresponde a este renglón de la tabla, en donde a valdría 3, la derivada de 3 a la x es 3 a la x por el logaritmo natural de 3, y la derivada de g, que en este caso es seno de x, busco en la tabla y su respectiva función derivada es coseno de x. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Si quisiera derivar x cuadrado menos el logaritmo natural de x, podemos interpretar que tenemos una suma entre la función f y la función g. Cuando digo suma, ustedes me dirán, acá hay una resta. Recuerden que restar es sumar el opuesto, ¿sí? En este caso vale la regla tanto para la suma como para la resta de funciones. La derivada de x cuadrado encaja en este renglón de la tabla, x a la alfa, en donde alfa vale 2. Entonces la derivada de f es 2 por x a la 1, y en cambio la derivada de g, que es logaritmo natural de x, la tabla nos dice que la función derivada es 1 sobre x. Por lo tanto, le voy a restar la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Bien, si yo quiero calcular la función f, que es derivable, multiplicada por una constante real, la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función. Por ejemplo, si yo quiero derivar 3x a la cuarta, 3 es la constante y la función es x a la cuarta. Por lo tanto, la constante 3 quedará como está y derivaré x a la cuarta. Según la tabla, x a la cuarta la voy a derivar de la siguiente manera. 4 por x a la 4 menos 1, que en este caso es 3. Lo que podemos hacer acá es simplificar la expresión multiplicando las constantes 3 y 4 y poniendo directamente 12x al cubo. Veamos otro ejemplo. Si yo quiero derivar la función 8 por e a la x, 8 es la constante, e a la x es la función. Por lo tanto, en la derivada, 8 quedará como está y derivaré e a la x, que como podemos observar en la tabla, la derivada de e a la x es la misma función. Bien,
Si f y g son funciones derivables, entonces el producto también es derivable. Y la derivada de un producto de funciones sigue la siguiente regla. Derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Veamos un ejemplo. Si yo quiero derivar x cuarta por el logaritmo natural, por el logaritmo en base 3 de x, perdón, x cuarta será una de las funciones y logaritmo en base 3 de x será la otra, ¿sí? La llamé f y g para poder aplicar la regla tal como dice aquí. Entonces, tendré que derivar primero f, multiplicarla por la función g como está, luego sumarle la función f tal cual está y multiplicarla por la derivada de g. En este caso observemos que la derivada de x cuarta es 4 por x cubo, dejo la segunda función como está, más dejo la primera función como está y derivo g, que en este caso es logaritmo en base 3 de x, y la tabla nos dice que el logaritmo en base a de x, en este caso a es 3, es 1 sobre x por el logaritmo natural de 3. Veamos otro ejemplo. Si quisiéramos derivar e a la x por coseno de x, e a la x es la primera función, coseno de x es la segunda, la regla nos dice derivada de la primera función, e a la x, por la segunda función sin derivar, coseno de x, más la primera función sin derivar, e a la x, por la derivada de la segunda, que es menos seno de x. ¿Sí? Podemos dejarlo así, o podemos hacer regla de los signos y directamente poner menos. También podríamos sacar factor común e a la x, o mejorar un poquito el cálculo. Bien, una regla más. Si f y g son funciones derivables y g es distinta de 0, entonces el cociente de estas dos funciones también es derivable. Y para derivar un cociente de funciones seguiremos la siguiente regla. Vamos a derivar la función numerador y la vamos a multiplicar por la función denominador, ¿sí? Derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera función o la función numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto dividido en la segunda función o la función denominador al cuadrado. Vamos con los ejemplos. En este caso, f es 3 por seno de x y g sería x cuadrado. Así que aplicamos la regla de derivación del cociente y nos quedaría lo siguiente. La derivada de f, acuérdense que una constante por la función, dejo la constante y derivo la función, por lo tanto la derivada de 3 seno de x es 3 coseno de x, por la función g sin derivar, que en este caso es x cuadrado, menos la primera función sin derivar, 3 seno de x, por la derivada de la función g, que en este caso sería 2 por x a la 1. Todo esto dividido la función g al cuadrado, ¿sí? Acá lo que podemos hacer es, potencia de potencia, dejar x cuarta en el denominador, y en el numerador podemos hacer algún que otro cálculo, sacar algún factor común, simplificar y demás, ¿sí? Bien, vamos con otro ejemplo. Este cociente es entre la función 2x quinta y la función e a la x. Aplicamos la regla del cociente, derivamos f primero. Ojo acá, 2 es constante, lo voy a dejar como está, así que me voy a ocupar de derivar x quinta, bajo el 5 por x a la cuarta, pero este 5 multiplicado por este 2 me da 10 x a la cuarta. Por la función g sin derivar, menos la función f sin derivar por la derivada de g, que en este caso acuérdense que la derivada de a la x es la misma de a la x. Todo esto sobre la función g al cuadrado, ¿sí? Nuevamente podemos acomodar un poquito los cálculos, aplicar propiedades de potencia, sacar algún factor común, hacer alguna simplificación, o bien podemos dejar el cálculo indicado así. Bien, ¿qué vamos a hacer con esta función derivada? Vamos a utilizarla, por ejemplo, para hallar la recta tangente a una curva en un determinado punto, ¿sí? La recta tangente al gráfico de una función en un punto es la recta que contiene a dicho punto y cuya pendiente es la derivada de la función en él. Si la función es derivable en el punto abscisa de x sub 0 y la pendiente de la recta es a igual a la derivada de la función en ese punto, entonces la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0 es la siguiente.
igual f' de x sub 0, que representa la pendiente de la recta, por x menos x sub 0 más y sub 0, en donde x sub 0 y sub 0 será un punto de esta recta tangente. En realidad, como dato, siempre tendremos el punto de tangencia. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hallar la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual x cubo menos 3x en el punto de abscisa x igual a 2. Y vamos a determinar los puntos de la gráfica donde la recta tangente es horizontal. Bien, para hallar la ecuación de la recta tangente necesitamos conocer las coordenadas del punto de tangencia y la pendiente de la recta. En este caso, nosotros conocemos la abscisa del punto a donde queremos calcular la recta tangente. Por lo tanto, nos estaría faltando la ordenada. Si la abscisa del punto es x igual a 2, la ordenada correspondiente a x igual a 2 es f de 2. En este caso, al calcular f de 2, nos da que la ordenada también es 2. Por lo tanto, el punto de tangencia es el punto de coordenadas 2, 2. Para hallar la pendiente de la recta, dijimos que la pendiente de la recta tangente a la función en un punto es la derivada en ese punto, ¿sí? Por lo tanto, calcularemos la derivada de la función f de x en el punto de abscisa x igual a 2, ¿sí? La derivada de f de x es 3x cuadrado menos 3, y al calcularla o evaluarla en x igual a 2, nos da 9. Por lo tanto, 9 es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto de coordenadas 2, 2. Entonces, la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa de x igual a 2 es igual a la derivada de la función en x igual a 2 por x menos la abscisa del punto más la ordenada del punto. Si acomodamos estas cuentitas, nos queda que la recta tangente es la recta de ecuación 9x menos 16, tal como podemos observar en este gráfico. El punto de tangencia es el punto de coordenadas 2, 2, y esta que está representada en rojo es la recta tangente a la función x cubo menos 3x en ese punto. Bien, podemos observar en la gráfica, vamos a responder el otro ítem, los puntos donde la tangente es horizontal, ¿sí? ¿Qué significa que la recta tangente es una recta horizontal? Las rectas horizontales tienen pendiente 0, por lo tanto, cuando uno busca rectas tangentes horizontales, busca rectas con pendiente 0. Por lo tanto, buscamos los valores de x donde la derivada se anula, ¿sí? Observamos en el gráfico de la función, en este punto podríamos trazar una recta tangente horizontal, y en este otro punto podríamos trazar otra recta tangente horizontal. Según lo que vemos en el gráfico, esta recta tangente horizontal pasaría por el punto de coordenadas 1, menos 2, y esta otra por el punto de coordenadas menos 1, 2. Pero no nos dejemos engañar por la vista y vayamos a calcular analíticamente estos valores. Dado que la función derivada era 3x cuadrado menos 3, nosotros nos vamos a proponer encontrar para qué valores de x esta función derivada se anula, ¿sí? Porque recuerden que f' en un valor es 0, significa que la pendiente de la recta tangente es 0, por lo tanto se trata de una recta horizontal, ¿sí? Bueno, entonces igualamos la función derivada a 0 y despejamos los valores de x. Sumamos 3 a ambos miembros, dividimos por 3, y cuando saco el cuadrado como raíz, recuerden que tenemos dos posibilidades, ¿sí? Dos números elevados al cuadrado dan 1, son el 1 y el menos 1. Tal como lo habíamos visto en el gráfico, ¿no? En x igual a 1 e igual a menos 2 tendré una tangente horizontal, y lo mismo ocurre en menos 1 de x y 2 de y. Por lo tanto, los dos puntos donde la recta tangente será horizontal son los puntos de coordenada 1, f de 1, ¿sí? Tal como podemos observar, este punto tiene coordenadas 1, menos 2, y el otro punto será menos 1, f de menos 1, que tal como lo habíamos anticipado con el gráfico, es el punto de coordenadas menos 1, 2. Bien, vamos a resolver otro ejemplo. Obtener la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a 2x cuadrado más 3,
pero debe ser paralela a la recta 8x menos y más 3 igual a 0. En este caso me dan la función f de x y me están pidiendo que la recta tangente a esta función sea paralela a esta recta, ¿sí? ¿Recordamos cuando dos rectas son paralelas? Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para hallar la ecuación de la recta tangente es encontrar el valor de la abscisa que hace que la derivada que representa a la pendiente de la recta tangente, en este caso sea 8. ¿Por qué 8? Porque en realidad esta ecuación de la recta yo la voy a escribir en este formato para identificar quién es la pendiente y quién es la ordenada. Esta recta de ecuación 8x menos y más 3 igual a 0 la podemos expresar como y igual a 8x más 3. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es 8. Como me están pidiendo que la recta tangente tenga la misma pendiente que esta otra recta, dado que son paralelas, voy a calcular la derivada de la función en algún punto x sub 0, pero le voy a pedir que esa derivada que representa la pendiente de la recta tangente, en este caso valga 8. Por lo tanto, derivo la función, 2x cuadrado más 3 es una suma de dos funciones, constante por función, dejo la constante fija, derivo la función, en este caso es 2x por 2, 4x, y la derivada de una constante, según la tablita, es 0. La derivada de la función en el punto de abscisa x igual a 0 debe valer 8 porque queremos que esta pendiente sea igual a la pendiente de la recta que nos dieron, ¿sí? Por lo tanto, si despejamos x en esta ecuación, sale que x sub 0 vale 2. Luego, el punto de tangencia, que es el punto de coordenadas x sub 0 y sub 0, será 2f de 2. Calculamos f de 2, que será 2 por 2 al cuadrado más 3, por lo tanto, el punto de tangencia es el punto de coordenadas 2, 11. Ya tenemos el punto de tangencia, ya tenemos el valor de la pendiente de la recta tangente, por lo tanto, podemos armar la ecuación igual a la derivada de la función en el punto por x menos la abscisa del punto de tangencia más la ordenada del punto de tangencia. Acomodamos estas cuentitas y tenemos la ecuación de la recta tangente. Como podemos observar, en negro tenemos la función f, en azul tenemos la recta que nos dieron, y notamos que la recta tangente que acabamos de hallar es paralela a la recta azul. Bueno, espero que con este video les haya podido dar un empujoncito, que les haya quedado claro, y los dejamos con otros videitos más para que puedan seguir avanzando en el estudio de las derivadas.